Buen día, estimados habitantes del mausoleo. Aquí su Führer Liebig cargado de noticias para esta pronta segunda nota magna. Por lo que sin más demora, empecemos con lo más importante. Se anunció la venta de la demo del Touhou 18 para la Reiteisai, la cual ya ocurrió. Este anuncio dándose en Yomoyama News con la foto del disco de la demo, en el cual se muestra a quien ahora sabemos es la jefa del primer stage, Utokushi Maiku. Y Dios mío, los terciarios, los pinches posers, no pueden pasar 5 segundos sin humillarse solos. El primer pedo fue con que supuestamente esta morra está haciendo el saludo de un manequineco con la mano derecha, y que según Waka marca registrada, se supone que las manequineco hembras saludan con la mano izquierda y los machos con la derecha. Esto siendo dudoso no solo por quien lo dice, sino también porque haciendo una búsqueda rápida sobre los manequinecos no hallé nada referente al género de estos. Aparte de que solo encontré cosas referentes a las estatuillas, lo poco que puedo encontrar sobre el yokai en concreto no especifica nada acerca del género, nada. Dios mío, como sea. Implicando que lo del género de los manequinecos sea cierto, igual muchos en el fandom, ya sean posers o no, están mal, porque no está levantando la mano como un eco, sino que se está acariciando el cabello como las mujercitas suelen hacerlo. No por nada las líneas del dibujo del pelo son así, como se muestra en pantalla. Ya refutado el primer asunto dado tras la salida de esta menina, el siguiente pedo se dio cuando la demo se subió a internet y se descubrió el nombre del personaje. Y fuera del mame de Mai Wazowski, ya me veo venir a los posers saliendo con pendejadas, pero que estas se refutan con la pronunciación en japonés del nombre, porque cuando uno dice Maiku, ya pierde la connotación masculina del nombre Mike. Y de ahí en más con la demo, y como ya es costumbre, se revelaron los otros personajes para los Stage 2 y 3. Una capa nueva llamada Yamashiro Takane y una morra con pipa que parece una nueva hermana Watatsuki llamada Komakusa Sannyo. Pasando a las mecánicas, efectivamente, ahora hay cartas con habilidades de personajes las cuales podemos comprar tras terminar un stage. Entre más dinero recolectemos durante el stage, más posibilidades de poder comprar mejores cartas. Hasta el momento solo se han visto cartas relacionadas a los siguientes personajes: Byakuren, Tewi, Koishi, la ya conocida carta de Dirno, Youmu, Yukari, el mazo de Sukuna que ya vimos, y Tenshi, además de cartas de los nuevos personajes y cartas que son vidas. Y finalmente pudimos ver cómo es Marisa en esta entrega. No es tan memética como en el 15, pero bueno. Esto es todo referente al asunto de la demo. Continuando con el asunto de la Reiteisai, yo andaba editando como 2 veces el recomendación magna de Athena, cuando veo por el celular que estaban en directo, por lo que sin demora y como no tenía más que hacer me puse a hacer propaganda magna, como en la Indie Expo o en los Doomplays. Pasaron sus buenas horas mientras renderizaba. Fue aburrido ver gran parte del stream porque eran madres ajenas a Touhou. Sobre todo la porquería de Apple, chingadera que no vale ni como papel higiénico. Cuando siendo ya la 1:30 de la mañana, yo estaba lol muerto. Veo que estaban revisando un hashtag en Twitter y que además varios artistas nipones hacían spam de sus monos, por lo que dije ¡Oh caray! ¡Mi oportunidad! Y al final pasó esto. ¡Sole, aquí voy! で次広告が挟まれて、次はこれすごいね。古代王者恐竜キングと東宝のコラボイラストですかね。はい、ありがとうございます。落書きの方かな。そうですね、落書きの方で来ましたね。はい、ありがとうございます。セキュリティのやつ出ちゃった。すいません。皆さんセキュリティはねしっかり対策をしましょう。すいません。No puede ser. Oh my. Salí en televisión. ¿Lo viste? ¡Ah, fue una estrella! ¿Hola? Lo sé. ¿Y no te gustó? ¿Todos lo vieron? Es tu mamá. Hay que decirlo, la cámara me adora. Sí, negros. Estoy consciente de que la cagué no posteando nada en japonés usando el traductor.
pero estaba muerto viviente. Y pues no se me ocurrió sino hasta después de haber logrado el pedo de salir en el stream del Rey Taisai. Pero al menos logré salir. Y sé que esto va a hacer arder a algún hater mío porque es en plan: ¡Uy, el malvado tío Natsal Poke está teniendo foco! ¡Ay, no, tío! Y fuera de hacer arder a los posers, también es divertido y genial poder ver que lo que hace uno tenga un poquito de exhibición. Pasando a otras noticias. Durante la semana pasada se dio el cumpleaños de nuestro apreciado Führer, creador de las tojas, el Doom japonés. Y en honor a esto, el Sun latino le dedicó un modesto y adecuado tweet, el cual solo los verdaderos fans de Touhou leímos fab y retweet. Aunque me vi en el deber de citar el tweet para añadir más pasión al asunto. Sobre todo en estos tiempos de decadencia en donde los posers han hecho un daño enorme a la franquicia en internet y hasta en la vida real. Ya habiendo hablado de juegos oficiales, pasemos a hablar de fangames, o más bien de mods, debido a que se está desarrollando un mod muy especial para Derky Rapero Juego, hecho por el talentoso toujero Protomike, junto al conocido artista Nebitz, que si bien no es el primer mod de Touhou, sí es el primero basado en la Scarlet Police del Iosis. La primera fase de este mod ya está pública, en el nido de la remolacha, Game Banana, y consta de reemplazar al raperito con Cirno durante las semanas 1, 2 y 3 del juego. Debido a que Proto es un conocido mío, él me puede decir que a la fecha de subida de este video saldrá, si es que no han logrado sacarla antes, Remilia. Y más cosas se vienen pronto, pero prefiero no spoilear. Ay, como penúltima nota, debo dar mucho contexto, por lo que les contaré la historia del Epoch Chess. Todo empezó en 2017, cuando los demás youtubers empezaban a hacer videos sobre historias de Image Worlds, pues en ese entonces Shadow era un normie molesto que, junto al pinche Z y el Pedrósfilo, mataron a Ispachan, y el Nuclear Fandango apenas iniciaba. Ahí apareció la guarida del Chaz. En ese entonces era un buen canal, y a diferencia de Chadu no había matado a ningún chan, por lo que sí era disfrutable verlo. Hasta una vez le pregunté para cuándo una historia de 4chan sobre ellos, y fui seguidor de él hasta el año pasado, que si bien ya venía viendo que el tipo cometía joterias normal fags como usar el pinche Padoru, la gota que rebasó el vaso fue el tipo, siendo un supuesto chanero, poniéndose a hacer videos sobre Reddit, en el auge de videos sobre este sitio de mierda, porque cualquiera, inclusive algunos normies, saben que ese lugar es una mierda. Pero no solo hizo uno, la PR seguía y seguía, y llegó un punto en el que no soporté la hipocresía y entonces aproveché para decirle: negro, deja esta mierda. Dices ser chanero, pero te vas a nadar contento a la soya, mamas. Y hasta aquí había ido el asunto. No pasó gran cosa fuera de que fui baneado de su server. Pero entonces, en un día random, yo estaba en el server de los alquimistas, cuando un güey me pasa el siguiente video que, advierto, puede ser muy cringe y estúpido. ¡No te metas con los fans de Touhou! Juegan el mismo juego desde hace 18 años y se masturban con menores de edad. Güey, ¿por qué? ¿De verdad un sujeto que está a años de tener tu relevancia fue lo suficiente para que te ardieras de esta forma? Dude, te revelaste como el new fag de los chones con esto. Y das a entender que no te metiste en el 4 sino hasta 2017, que fue cuando hiciste tu primer video, apenas para presenciar la última era dorada del sitio antes de su muerte y posterior transformación en Reddit 2. No, los tojeros no somos coomers. Confundir a posers con fans es la tontería más aspergienta que puedes hacer cuando finges ser un viejo puto en internet. Lo peor es que ya cagaste tu reputación con esto. No solo porque hayas hecho un video cringe, solo porque un fan de Touhou llegó y te dijo que la cagada, en este caso Reddit, es cagada, sino porque todo aquel que se entere de esto sabrá que solo eres un newfag y además un redditor. Man,
piensa 2 veces antes de hacer las cosas, porque eres tan normie que literalmente no le sabes al chipos. Y para dejar el posible inicio de una Flame War a un lado y terminar la nota magna con algo hypeante, la secuela de aquel juego legendario de la Touhou Game Jam de Cirno empieza su lento y contento desarrollo. ¿Qué cuál juego? Lo sabrán en el próximo Dato Magno. Recuerden que como siempre los enlaces de la evidencia o las noticias están en la descripción. Y sin más que decir, hasta otra audiencia magna.